vos, porque justamente si hay sectores afectados por la seguridad ciudadana, son los barrios del sur, ¿verdad? Las últimas noticias nos, nos, nos asustan un poco en términos de lo que están pasando en muchos de esos barrios. No, no solo ya porque sea un problema de esos barrios, es un problema nacional, pero oigamos a Guillermo en sus propuestas. Sí, bueno, yo diría que siempre que he venido trabajando desde que iniciamos este proceso político, he insistido que el principal problema de Costa Rica es la desigualdad. O sea, Costa Rica es un país que ha profundizado severamente y groseramente la desigualdad. O sea, hay gente que tiene mucho, que son muy pocos, y hay muchos que tienen muy poco. Y ese problema de desigualdad va a afectar la educación, va a afectar la seguridad, afecta el empleo, afecta la vivienda. O sea, es un problema severo que estamos padeciendo en el país. Nosotros nos criamos en una Costa Rica que tendía a tener muchas oportunidades, en un estado que procuraba cierto bienestar social. Hoy estamos en una Costa Rica más orientada al mercado, más orientada a la exclusión, más orientada a generar la riqueza sin importar sobre quién se monta esa riqueza. En ese sentido, encontramos el problema de la seguridad. Por ejemplo, ayer estábamos hablando del problema de drogas en Costa Rica. El ICE presentaba el informe, el Instituto de Costarricense de Drogas, y nosotros hacíamos un análisis del tema. Ellos dan datos clarísimos del avance del consumo, el avance del tráfico, el avance de los homicidios. Más del 50% de los homicidios dolosos tienen que ver con el problema de las drogas, pero también se daba cuenta de que lo que se ha hecho hasta el día de hoy no ha servido, que relativamente no ha tenido resultados eficientes. O sea, la política que se ha manejado en materia de seguridad y criminal no ha logrado contener el desarrollo del delito, no ha logrado contener el desarrollo del narcotráfico, del crimen organizado, y tenemos las cárceles llenas de personas. Por ejemplo, ahí preguntábamos, ¿cuántas de las personas que están presas en las prisiones son capos medios o grandes? No, las cárceles están llenas de mujeres y de jóvenes que venden al narcomenudeo por la desigualdad, por la pobreza y por los problemas sociales en que están viviendo. Nosotros hemos insistido en, para no hablar de tantas posibles opciones, en dos proyectos básicos. Un proyecto fundamental para nuestro concepto, que va a estar en el plan de gobierno del Frente Amplio, es el proyecto de crear un verdadero sistema de atención y protección a las víctimas de delito y de violencia de poder. Nosotros creemos de que en el país la gente es víctima de un delito, y más allá de verla como un elemento para el juicio, un testigo, en realidad no hay un elemento que garantice los derechos de las personas que han vivido el tema de la delincuencia. En general, nosotros sentimos que es fundamental avanzar en el tema de la atención de los derechos de las víctimas, avanzar también en el tema de los derechos de los abusos del poder que se dan también en el país, las víctimas de poder. Y eso creemos de que no requiere mayor inversión, lo que requiere es una política clara de integrar esfuerzos, de integrar procesos interinstitucionales, requiere una política de trabajar con los gobiernos locales, de trabajar con las comunidades, y eso es una de las propuestas. La otra propuesta es realmente preocuparnos, como decíamos, por el problema del consumo de drogas. Hoy en día, cualquier persona que va a la cárcel lo que sabe encontrar son personas de 15 a 30 años de edad, que son los que están llenando las prisiones. Si vamos a los pocos centros que hay de atención a adictos, lo que vamos a encontrar son gente joven que están ahí recluidos. Nosotros estamos perdiendo la lucha por la juventud está siendo asumida por el crimen organizado a hacer papeles de narcomenudeo, a hacer papeles incluso de sicariato, a montar la violencia social. Entonces, en ese sentido, creemos que es fundamental lograr colocar una política de respuesta a la droga desde el punto de vista de la atención al consumidor de drogas, especialmente al de menor edad. En Costa Rica, las ONG son las que atienden más a los jóvenes que incluso el sistema público. El sistema público prácticamente no tiene ninguna oferta de atención a los jóvenes que están consumiendo drogas. Y lo otro es tratar de trabajar en la disminución de riesgos a través de aquellas personas que ya consumen,
tratar de abordar una política que permita que estas personas no se pongan en mayor riesgo de criminalización a la hora del consumo de su droga. Discutíamos en esa ocasión que nosotros creemos que es posible utilizar los aceites o cannabinoides de las sustancias para fines medicinales, y que creemos que hay que también desmitificar mucho que hay sobre este tema del consumo de la marihuana especialmente, y abordarlo con una mayor inteligencia, con una mayor dedicación. Tenemos que entrarle por último al tema de la legitimación de capital. Nosotros lo hemos visto desde los papeles de Panamá hasta todo lo que ha pasado con el sistema bancario nacional. Constantemente sale la reflexión sobre las sociedades de papel. Costa Rica, algunas ONGs internacionales y grupos internacionales lo plantean, que lava entre 4.000 y 6.000 millones de dólares al año de dinero producto del narcotráfico. Eso es un asunto que está vinculado también al desarrollo de la corrupción al interior del país, y es de la principal importancia. Todas las instancias que se asocian a la lucha con la legitimación de capitales, debería haber una lucha mucho más frontal, mucho más decidida al tema de evitar ese blanqueo de capitales sucios, porque están inundándonos de mucha corrupción, y además de que está enriqueciendo a ciertas mafias internacionales que funcionan en el país. Creo que con esos tres elementos así podríamos dejarlo. Bueno, entonces volvemos a Valeria. Igual sobre el tema de la educación. Ya en la primera exposición nos hacía ella algunas propuestas. Yo le voy a decir una observación, y no sé si sea, digamos, mi visión, ¿verdad? El fenómeno es el siguiente. A mí me da la impresión de que en los años 70 enviábamos un mayor número de estudiantes a las universidades públicas. Y cuando casi digo 70, estoy hablando que en esa época estaba solo la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional es unos poquitos años después, ¿verdad? Y la universidad privada emerge en el año 73, 74 con la UACA, ¿verdad? La idea que tengo, Valeria, es que hoy día la enseñanza pública superior está dirigida a una clase media y alta, y que las universidades privadas han sabido invertir el rol y son más atractivas para los jóvenes de las comunidades del sur. Entonces, mi impresión, tendría que hacer los estudios del caso. No sé si te ha dado por pensar, vos que sos profesora universitaria, si esa inversión, digamos, del esquema universitario, de que lo público sea para sectores más acomodados y lo privado para sectores, digamos, provenientes de las clases trabajadoras, y qué podríamos hacer en torno a eso. Porque ahora te oí hablar por ejemplo, de la prueba de admisión. La prueba de admisión evidentemente es una prueba excluyente. Es una prueba excluyente toda vez que en los colegios públicos desde siempre nunca se nos preparó para ella. Entonces, cuando llegamos a ver esa prueba como tal, es una prueba absolutamente desconocida, cuyos resultados son inciertos, por más inteligente que sea el muchacho del colegio público que lo haga. Entonces, si has reflexionado sobre ese tema, si tenés algunas propuestas tuyas y del partido, ¿verdad?, tuyas, y que puedan llegar a esos jóvenes que están invirtiendo hoy día y se están endeudando, muchos de ellos, en la educación privada, ¿verdad?, y que se han convertido en el coto de casa de esas universidades. Bueno, tal vez lo primero es que, bueno, claramente es un tema que me preocupa especialmente, la falta de oportunidades, que se resume en eso, la falta de oportunidades que tiene la gente joven para poder acceder a una educación que le permita mejorar su calidad de vida.
¿verdad? Ese es como el principal objetivo también de la educación, mejorar la calidad de vida de las personas. Con respecto, digamos, el último estado de la nación evidencia que las personas del primer y segundo quintil de la población tienen como principal herramienta de acceso a la educación superior las universidades públicas, a pesar, ¿verdad?, de la exclusión que ya hemos señalado acá. O sea, todavía la universidad pública sigue siendo la única opción que tienen los sectores más empobrecidos de Costa Rica para acceder a una preparación universitaria. Ahora, ¿qué es lo que ha ido pasando? ¿Verdad? En realidad siempre con la UCR yo tengo como este debate, porque el tema en la universidad no es la cantidad de jóvenes que ingresan de colegios públicos, es la cantidad de jóvenes que quedan fuera de la universidad pública. Porque los datos evidencian que, por ejemplo, para la UCR en el último año se registra que alrededor de un 60% de jóvenes que ingresan son de universidades públicas, y de colegios públicos, y un 40% de colegios privados. Pero cuando usted reúne, cuando usted coloca ese 40% de colegios privados que ingresa en el universo de todos los colegios privados que hay, realmente es una cantidad muy pequeña la que queda excluida en comparación con la de colegios públicos. Por eso yo insisto tanto en la necesidad de mejorar la calidad que se da en primaria y secundaria, porque si usted revisa también el estado de la nación, la preparación que se está recibiendo desde primaria en el sector público ni siquiera cumple el programa completo de primaria del MEP. Solamente en un 17% de los centros educativos que existen actualmente en primaria se cumple el programa completo del MEP. Entonces es una cosa que hay que mejorar desde primaria, secundaria, para que se genere un encadenamiento real con la educación superior. Guillermo, ahora sí, vamos a colgarnos del tema de la educación para verlo con el tema de seguridad. ¿Qué propuesta le podemos hacer a los sectores populares de las comunidades del sur y en general del país, ¿verdad?, que les pueda abrir el paso, digamos, a una profesionalización? ¿Cómo ves vos el tema educación, seguridad, estabilidad laboral, mejoramiento de vida? Sí, bueno. También falta aquí el tema que tiene que ver con todo lo que es las personas de la tercera edad, y cuando visitamos los barrios del sur
no solo nos encontramos un montón de chiquitines ahí, sino también nos encontramos un montón de señores mayores y señoras mayores. Y estas señoras a veces no tienen una pensión digna, o sea, son personas del régimen no contributivo que tienen numerosas dificultades para salir adelante. Entonces, en ese sentido también deberíamos de sentir de que nuestra obligación como partido es ver a la persona en su integralidad y darle una respuesta integral. Evidentemente, una gran llave para evitar la criminalidad será la educación, el desarrollo humano, el desarrollo de las alternativas, el no cederle al narcotráfico barrios completos como Las Tablas en San Rafael, sino que el Estado siga interviniendo y trabaje con la gente, que la gente no conozca al Estado solo por los policías, sino por realmente programas de desarrollo humano y de trabajo con las personas. Bueno, Eric, hemos llegado a el fin de esta primera comparecencia con ellos, ¿verdad? Evidentemente, este es un diálogo que nos iba a llevar 2 programas, ¿verdad? Nos vemos entonces dentro de un rato para volver a retomar el tema aquí desde su radio Surquí, transmitiendo para toda América Latina y transmitiendo también a través del Facebook y con imagen, ¿verdad? Audio e imagen. El programa tiene los 2 componentes. Agradecerles a Valeria y a Guillermo los comentarios tan de actualidad y la sapiencia de todos esos comentarios. Volveremos en un momento. Vamos a escuchar, mientras hacemos cambio por acá, vamos a escuchar un tema de un cantautor costarricense que yo sé que ustedes se les apoya mucho a los cantautores. Él es Alex Piedra con el tema Vuelve el Alba. Regresamos en un momento. Ya sé que buscas el fondo de mis ojos cuando ellos no te miran, y adentro te llora el alma si en mi vuelo no vuelas, vida. Besos de tabaco y miel, sol y ternura. Dame granada tu corazón, que allá adentro está mi niña. Sombra de tu sombra, torre sin luna. Llora muralla que desde ayer la Alhambra está dormida. Ya sé que buscas el fondo de mis ojos cuando ellos no te miran, y adentro te llora el alma si en mi vuelo no vuelas, vida. Besos de tabaco y miel, sol y ternura. Dame granada tu corazón, que allá adentro está mi niña. Sombra de tu sombra, torre sin luna. Llora muralla que desde ayer la Alhambra está dormida. Y cuando se va la luna a su nido, vuelve el alba, 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 vuelve el alba.
Siga escuchando Radio Surquí. Radio Surquí. Costa Rica es un país centroamericano que limita al norte con Nicaragua y al sur con Panamá. Tiene un área total de 51.100 kilómetros y está bañado al este por el Mar Caribe y al oeste por el Océano Pacífico. Por su pequeño tamaño, puedes cruzarlo de la costa del Caribe a la del Pacífico en un solo día y en poco espacio puedes encontrar gran variedad de paisajes y de microclimas. Cabe destacar la biodiversidad de Costa Rica a pesar de su pequeño tamaño. De hecho, es el país con mayor biodiversidad del planeta por kilómetro cuadrado de territorio. Posee el 6% de la biodiversidad del planeta. Costa Rica alberga a más de 10.000 especies de plantas, habiendo entre ellas más de 1.000 especies de orquídeas, siendo Monteverde la región con mayor densidad de orquídeas del planeta. Entre especies animales hay 232 de mamíferos, 338 de aves, 183 de anfibios, 258 de reptiles y 130 especies de peces de agua dulce. El 25% del territorio nacional está protegido y hay un total de 27 parques nacionales, además de otras reservas naturales que se encuentran bajo otras categorías de manejo diferentes. Venga, conozca Costa Rica. Radio Surquí te invita. Ecos del Surquí. Regresamos. Regresamos a su programa Ecos del Surquí, donde estamos conversando con Guillermo Arroyo Muñoz, candidato a la Diputación por la provincia de San José, y la señorita Valeria Morales Rivera, candidata también a la Diputación por la provincia de San José. San José elige, ¿cuántos diputados elige San José? 19 diputados. Y esos 19 diputaciones, 19 lugares o escaños, como se les llaman en algunas partes del mundo, se divide entre una pluralidad de partidos que hay actualmente en Costa Rica, algunos muy tradicionales, muy quemados algunos, otros emergentes, como tenemos ahora también partidos provinciales, como es el caso de un reconocido escritor que está peleando por una diputación, don José León Sánchez, y así vamos a tener diferentes, vamos a tener una asamblea legislativa muy variopinto, dirían por ahí. ¿Cómo se preparan ustedes dos para asumir una diputación en una asamblea legislativa tan diversa y con tantas ideologías? Bueno, en un escenario así, el Frente Amplio tiene una ventaja, y es que el Frente Amplio es un partido que ha demostrado en la Asamblea Legislativa absoluta coherencia con sus principios, ¿verdad? Especialmente lo vimos en el último caso de corrupción. Además, yo diría que nosotros como futuros diputados o diputadas nos entendemos como un equipo de trabajo, no solo con las personas que están en el partido, que son una fortaleza importante. El recurso humano en el Frente Amplio es su principal bandera, sino también que tenemos un compromiso de trabajo con comunidades, con barrios, con sectores, con organizaciones, que nos permiten a nosotros tener un plan de trabajo mucho más trazado a la hora de llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, a pesar de la diversidad que existe, el Frente Amplio tiene esa agenda de trabajo bastante clara. Y también en materia de diversidad es importante señalar también que como partido tenemos vocación de trabajar en equipo con otras fracciones también, siempre y cuando partamos de los principios que guían al Frente Amplio. O sea, también tenemos vocación de trabajo en equipo con otros partidos políticos, no tenemos ningún problema siempre y cuando respetemos pues los principios que ya tiene el partido.
oportunidades hacia todos los ciudadanos. Yo creo que si estamos en esa dirección, perfectamente nos podemos encontrar, pero si estamos en la dirección de facilitar chorizos o facilitar corrupciones o facilitar otros procesos, pues ahí no vamos a poder participar, no vamos a estar, o estamos contrarios a ese tipo de política tradicional. Nosotros creemos profundamente en una política diferente. Creemos que el Frente Amplio es una alternativa, no una alternancia en el poder, es una alternativa diferente a los partidos tradicionales anteriores. Y si en esos partidos tradicionales hay, como los hay, personas honestas y trabajadoras, pues bienvenido, hagamos un esfuerzo por darle respuestas a los problemas del país. Ustedes dos son personas, tenemos a Valeria, que es una persona joven, que creo que no llega a los 30, ¿o sí? Por ahí anda. Justo en la línea de los 30. Ya llegó al tercer piso, yo llego al cuarto piso el otro mes. Y tenemos a don Guillermo, que creo que ya va por el quinto piso. No, yo tengo 63 años de edad. Bueno, ya llegó al sexto piso. Obviamente son personas que no son políticos de carrera, son personas comunalistas, más bien no tenía el honor de conocerlos de antes, don Guillermo Carvajal sí. Tenía ya el gusto de conocerlos a ustedes, pero ustedes demuestran ser personas que quieren luchar por su país, por su provincia, por su cantón, el cantón de San José, el cantón central, y la provincia de San José en general, que abarca desde aquí, desde el Parque Central hasta, yo no sé, la parte más recóndita de Pérez Celedón. Y ahí es donde vemos la importancia de partidos que incluyan a personas que no tienen una carrera y que no vienen maleados tal vez. Aunque nos dicen ahí en las redes sociales ahorita que la parte de la coherencia y cuando vemos, por ejemplo, que creo que dos diputados de la actual asamblea llevados por el Frente Amplio se separaron completamente del lineamiento del partido. ¿Qué opinión les merece? Bueno, yo pienso que solamente el que no hace no se equivoca, ¿verdad? El Frente Amplio reconoció en sus procesos internos que las personas que posiblemente llegó a algunos escaños no estaban apegadas al programa que teníamos nosotros como partido. Sin embargo, estoy absolutamente segura que la siguiente fracción del Frente Amplio va a trabajar absolutamente unida y con mucha coherencia, porque tuvimos muchos más filtros en el proceso de elección de candidaturas. O sea, para ser candidato del Frente Amplio usted tiene que presentar su hoja de delincuencia limpia, estar actualizado en Hacienda, no deber pensión alimentaria y además tiene que firmar compromisos éticos que permitan a la militancia del Frente Amplio y al país en general llevar control sobre estas diputaciones. Entonces nosotros no es solamente que llegamos y proponemos nuestro nombre así, sin tener ningún atestado que nos respalde. Y para este periodo el Frente Amplio sí se cuidó mucho de pedirle toda la documentación posible a las personas que postularon sus nombres, pero también tuvimos un debate bastante largo, ¿verdad?, con el que yo participé con don Guillermo, donde escuchamos a los candidatos, tuvimos que hacer propuestas de trabajo y las personas que eligieron tuvieron un tiempo mucho más amplio que en el periodo pasado para decidir quién nos iba a representar. Entonces tratamos de cubrir todos los frentes que el Tribunal Supremo de Elecciones nos permite para elegir nuestras candidaturas. Sí, yo creo que la diferencia está en que nosotros, por ejemplo, no tenemos que pagar para ser diputados, no tenemos que contribuir porque además no tendríamos el dinero para hacerlo. En realidad, como dice Valeria, lo que hicimos fue preparar nuestros procesos, nuestras propuestas, nuestros currículums, visitar casi así como cantón por cantón de la provincia de San José, ir a hablar con los compañeros nos hicieron las preguntas que consideraron oportunas, presentamos toda la documentación que el partido pedía, asistimos a asambleas cantonales, provinciales y la Asamblea Nacional, y yo creo que la selección de esta vez augura una fracción bastante coherente, ¿verdad? O sea, eso no quiere decir que no tengamos posibles formas o perspectivas diferentes de ver algunos temas, ¿verdad? Porque no se trata de la homogeneidad, lo que se trata es de ser homogéneo en la honestidad
de ser homogéneo en la lucha por las luchas populares de este país. En eso sí queremos tener una homogeneidad. Podríamos tener algunas diferencias de perspectiva, pero fundamentalmente yo estoy muy seguro que las personas que van a estar del Frente Amplio, todas las que hemos trabajado, especialmente las de la provincia de San José, que hemos compartido mucho, es personas muy valiosas. El compañero Ariel, por ejemplo, que es el tercer lugar por Pérez León, un compañero joven súper valioso, una persona muy importante, y como usted lo dijo, todos de una u otra forma venimos del trabajo comunitario. Yo lo que he hecho en mi vida, además del trabajo de la administración pública, lo que he estado es trabajando profundamente en aspectos de orden cultural, de orden organizativo. En Atillo trabajamos por años construyendo un espacio cultural que se llamaba La Tertulia, donde desarrollamos un espacio democrático, abierto, donde la gente podía ver y participar en construir manifestaciones culturales. O sea, en general hemos siempre empuñado ahí. Ahora estamos trabajando en cuestiones ambientales, y yo creo que igual Ariel o Valeria o el mismo José María estamos vinculados a una realidad de construcción. Como Guillermo dijo, yo nací en Cristo Rey, estudié en la Escuela de Sagrada Familia, me gradué en el Liceo del Sur y entré a la Universidad Pública, donde saqué mi primer título. O sea, yo creo que cuando camino por Sagrada Familia todavía hay mucha gente que me conoce, aunque tengo ya muchos años de no estar en el barrio físicamente todos los días, pero uno es uno más de la gente que está ahí, y en eso yo me siento muy, muy gustoso de caminar con Valeria en las calles, porque somos uno más de los vecinos, ¿verdad? Que ahora queremos tener una alternativa de construir en forma diferente. Bueno, y precisamente le doy el pase ahora a don Guillermo Carvajal, que va a ampliar más acerca de la propuesta cultural, ¿verdad? Sí, yo creo que no cabe ninguna duda de que Valeria y Guillermo son dos candidatos que representan muy bien los sectores populares costarricenses, que representan estructuras familiares extensas, ¿verdad? Ambos. Evidentemente, como muchos de los residentes de San José, Empezamos a la UCR y una ingresó a la U. Valeria, creo que originalmente son de Turrialba, ¿verdad? Tus abuelos. Ah, de San Carlos, tus abuelos. En los Arroyos de San José, Josefinos, más bien inmigrantes hacia, tenés allá un hermano en Guanacaste, ¿verdad? Sí, bueno, la familia ya después, con el tiempo, mi padre y algunos hermanos menores se fueron a vivir a Guanacaste, y todavía tenemos allá familia, donde también he aprendido a conocer parte del mundo rural y las necesidades que hay. Son parte de la mezcla étnica de este país. Bueno, había un hermano tuyo que se graduó conmigo en el 70, el Chino Arroyo, le decíamos, eran chinos, son chinos, abiertos, creados en barrios populares, y muy representativos del saber hacer de los sectores populares. Eso es muy importante. Ustedes saben que uno de los temas sobre los que muchas veces los partidos tradicionales han basado las campañas electorales es el famoso bono de la vivienda, ¿verdad? Como ustedes también han vivido, vos vivís en Atillo, Valeria Yo vivo aquí en Barrio Luján, vivo aquí. Más cerquita. Y tu mamá vive en... Aquí a los 500 metros vivo. ¿Y tu mamá en...? Mami vive en San Sebastián, en la San colonia Sebastián, Kennedy. en la colonia Kennedy, exacto. Son proyectos, digamos, de inversión de vivienda estatal, ¿verdad? El INBU 1954, primer presidente ejecutivo Rodrigo Carazo. Me gustaría oírlos plantear, digamos, cómo podemos ver hoy el tema de la vivienda desde el punto de vista electoral, tratando de entender el sentir de esos sectores populares para los cuales hoy día el alquiler de la vivienda es cada vez más caro, los espacios que se alquilan son cada vez menores y las condiciones de los barrios son cada vez más inseguras. Entonces, cada uno de ustedes va a referirse al tema desde la perspectiva de la especialidad de cada uno de ustedes y desde el marco general del partido, digamos, cómo lo discuten ustedes dentro del marco del partido.
Bueno, el partido tiene un proyecto de ley, bueno, que ya es ley de la República, que impide que los arrendatarios le suban el alquiler si no está demostrado que la inflación evidentemente lo requiere. Eso ha permitido, bueno, yo alquilo aquí nomás, ahí por el Parque Los Mangos, y entonces permite que una persona como yo, que tiene que dedicar una tercera parte de su salario a pagar un alquiler, no le aumenten el 13% que le aumentaban anteriormente si no se evidencia en la inflación que es requerido. Entonces a mí no me aumentaron el alquiler ahora, ya cumplí un año de vivir en la casa en la que vivo y no me lo aumentaron. Yo recuerdo cuando mi mamá alquilaba casa antes ahí en San Sebastián, y el 13% significaba una tajada importante del salario, por ejemplo, de mi mamá, que fue una mujer soltera que tenía que mantener 3 hijos. Este tipo de proyectos del Frente Amplio están orientados a que las personas no vivan con el agua hasta el cuello, ¿verdad? Y puedan dedicar parte de su salario para otras necesidades que no sean estrictamente las de vivienda. Esto es como una línea que tenemos de trabajo en el Frente Amplio. También hay otra muy importante que quisiera dejar planteada, que es el tema de los créditos y tiene que ver con la banca pública. Ahorita la gente tiene razón de estar muy molesta de ver, por ejemplo, el chorizo del BCR y saber que aquí un banco público a usted es muy difícil que le habilite un crédito de vivienda. Entonces, personas como yo tenemos que pagar alquiler porque no nos prestan. Es una situación complicada, especialmente para las personas jóvenes que tenemos que dedicar partes importantes de nuestros salarios a los alquileres. Para el Frente Amplio es fundamental que exista una línea de crédito como existía en este país antes de la década de los 80, que le permita a la gente acceder a créditos baratos con intereses decentes. Es un mito que la gente aquí quiere que le regalen casa, que todo el mundo quiere que le regalen casa. Si la gente pudiera acceder a un crédito, la gente con intereses decentes y pagables, la gente tendría mucha más disposición de compra de casa. Entonces esa es otra línea de trabajo que tiene el Frente Amplio en materia de créditos de vivienda. Ahorita no recuerdo cuál es el candidato de otro partido, y ahorita no en el caso tampoco cuál de todos es, pero hay un proyecto o hay un candidato a diputación de otro partido que tiene una propuesta que es de el leasing, el rent leasing. Entonces, donde usted va a pagar por 20 años, 15 años, lo que sea, el tiempo que sea, una renta, pero que ese apartamento, esa casa, en algún momento va a ser suya. ¿Apoyarían ustedes porque me gusta muchísimo la propuesta de Valeria, entonces me imagino que no tendría ningún problema con apoyar una propuesta en ese sentido, viniendo de otro partido? Yo creo que eso no es ninguna novedad, porque como lo dijo Guillermo, toda la gente vieja que compró su casa en Atillo, no fue una casa regalada, fue una casa que Limbo Viejo, existiendo, construía las casas, las daba a precios cómodos y la gente pagaba unos cuantos cientos de colones en aquella época para pagar su casa. 20 años, 25 años después, todos fueron propietarios, algunos fueron ascendiendo. O sea, ese tipo de política pública sobre vivienda, la Calderón Muñoz, todas estas, aquí nomás, una serie de urbanizaciones. Lo que pasa es que eso se fue cambiando con un interés politiquero. Y lo lamentable ahora es que la gente que no tiene casa, casi le dan la idea de que venda su voto para darle una vivienda. Y esa forma politiquera de manejar las necesidades de las personas es lo que ha echado a perder estas circunstancias. El Estado perfectamente puede encontrar múltiples formas, como las que desarrolló el Limbo en los años 50 y en los años 60, y que ahí están, las casas están construidas. 40, 50 años después siguen construidas y siguen viviendo las personas. O sea que en realidad ese tipo de proyectos ha existido en el país. En el país ha existido la posibilidad de que la gente misma se le aporten los materiales y la gente con su esfuerzo la levante y la construye. O sea, en general yo creo que lo que no podemos es intentar mantener una política social que vende la idea de que yo te doy cosas a cambio que vos me apoyes políticamente. Eso es inaceptable, eso es inhumano. Las personas que tal vez no han alquilado una casa no entienden la dificultad. Hoy en día se alquilan incluso tugurios de menos de 3x3 de latas con cartones y llenos de huecos. O sea, ni siquiera se están alquilando casas decentes, sino que se están alquilando
entre comillas, habitaciones, en cuarterías enormes de gente. El problema de la vivienda es un problema muy serio, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con salir de la precarización del empleo, la informalidad del empleo, que tiene que ver con ingresos para que las personas puedan entrar en esos sistemas, rescatar esas historias de limbo que no fueron hace tanto tiempo en realidad, que fueron historias exitosas de programas de vivienda popular. Está el limbo en Alajuela también, en cientos de lugares, en Punta Arenas. Creo que todos los cantones tienen una urbanización que se llama sí, Imbu algo. Sí, Imbu Las Cañas, en Heredia hay un Imbu también, en todo lado, en Limón, en todo lado. El micrófono, don Guillermo, perdón. Hay un problema que lo da solo el vivir en el centro de la ciudad, aquí, en este barrio donde yo vivo. Incluso aquí diagonalmente estoy viendo una casa, ¿verdad?, de 2 plantas de cemento, ocupada por inmigrantes. Hay más de 15 familias que han dividido y segmentado el espacio, ¿verdad?, al máximo. En realidad usted tiene ahí el lugar donde usted duerme, ¿verdad?, su cama, y donde puede poner los chuiquitas, como dice la gente. De este otro lado, a mi izquierda, hay otra vivienda que se alquila 5,000 colones la noche, paga las personas. Son gente que vive generalmente del comercio informal. Hay un problema a veces oculto, en los centros urbanos, y notablemente en la ciudad de San José, ¿verdad?, que demuestra un inmenso déficit de vivienda, ¿verdad?, que no es visible, porque la apariencia de la fachada de la casa no nos pareciera que fuera una casa, más bien como esta que estoy viendo acá, de 2 plantas. Es una vivienda relativamente cómoda, ¿verdad?, de cemento. Ahí viven 15 familias, no sé, hemos llegado a contar. Del otro lado habían haitianos. Entonces, Barrio La Soledad es un barrio testimonio un poco de eso. Es una mezcla muy interesante, donde antiguas casas, si te equivocas y tocas la puerta, puede ser una casa, decíamos antes, de citas, ¿verdad? Prostíbulo. Un prostíbulo, exactamente. O sea, la realidad de la vivienda urbana es muy compleja, ¿verdad? La Municipalidad de San José evidentemente ha hecho muy poco, ¿verdad? Hace muy poco. Creo que básicamente la tarea de ellos es tratar de recaudar los impuestos. Pero el tema, por eso quería que habláramos, porque el tema de la vivienda refleja mucho, digamos, algo central, que es la calidad de vida de la población, ¿verdad? Es decir, la calidad de la vivienda donde vivimos refleja el confort, refleja o el inconfort, o puede reflejar mi estado de vida, si tengo un espacio para poderlo dedicar, qué sé yo, a observar televisión, si tengo un anaquel con libros. Y es que a partir de ahí empieza la economía de cualquier familia. Por ejemplo, a mí apenas me pagan el salario, yo lo primero que hago es pagar la casa. Y después de pagar la casa, y uno acomoda el resto. Hace un rato usted, Valeria, decía algo importante, que los costarricenses, y yo no sé, otros países, vamos a centrarnos en Costa Rica, que por si estamos en política nacional en este momento. Sabemos que también Radio Surquí lo escucha muchísima gente de otros países, pero yo creo que ese es el principal problema, que aquí, cuando yo era asalariado, hoy día yo soy un emprendedor y de Radio Surquí, pero cuando yo era asalariado, yo recuerdo que yo pagaba 150,000 colones de renta, y eso que pagaba poquito. Don Guillermo, le iba a decir don Luis Guillermo, le iba a decir. Don Guillermo Carvajal conoce mi casa. Yo empecé ahí pagando 150,000 colones, hoy pago 190, 9 años después, pero yo ganaba 400,000 colones. Y nunca dejé de ganar, y nunca pasé a ganar más de 400,000 colones. Entonces, bueno, matemáticas, a mí la maestra de matemáticas se me murió,
y allá en Siquirres no mandaron ninguna otra. Entonces, más o menos, imagínese, 400.000 y pagaba 150 de renta. Y hoy, si siguiera asalariado, ganaría exactamente lo mismo, 400.000 colones. Y estaría pagando ahora sí que casi 200. Y entonces, ¿dónde queda la parte de esparcimiento, de comida? Yo recuerdo que llegaba la mitad de la quincena y ya yo tenía que buscar plata prestada para los pasajes, para ir a trabajar. Porque no me alcanzaba. Y yo creo que ese problema que yo tenía hace unos años, que era asalariado, lo tiene un montón de costarricenses. Entonces, es muy importante que ustedes como futuros diputados y diputada de la República conozcan esa realidad, porque cuando traemos un diputado, cuando traemos a una persona a la Asamblea Legislativa que nunca ha pagado renta y que más bien vive de las rentas de que pagan los demás y que paga el Estado a sus edificios de comerciales, entonces a ellos no les importa esto porque no conocen el problema de la gente, ahora sí, como dijo aquel ministro, de los de a pie, pero ustedes lo tienen muy claro. Sí, yo creo, yo me siento muy contenta de la gente que postuló sus nombres, como decía usted, de la gente que el Frente Amplio postula, porque creo que hay gente que no solo habla de esas realidades, sino que las vive. Y yo creo que en política la honestidad y la vivencia son dos cosas elementales. Yo estoy segura que, por ejemplo, mi mamá no hubiera podido comprar casa. Mi mamá compró una casa ahí de la colonia Kennedy de Alameda porque ella trabajaba para el MEP y le prestó la caja de Ande. Pero si no hubiera sido por eso, mi mamá, que era una madre sola con 3 hijos, ningún banco le hubiera prestado. O sea, ni siquiera hubiera sido sujeta a crédito en ningún nivel. Entonces creo que estas realidades es importante que la gente, como dice usted, las haya vivido y que eso es una guía fundamental para que cuando usted esté sentado en una curul no se le olvide de dónde vino usted. Un tema que quisiera agregar es que las personas que no tienen vivienda a veces son como nómadas, incluso dentro del mismo barrio, porque van alquilando una casa, después se van a otra casa, después van. Entonces cuando le preguntan, ¿y dónde vivió usted? Pues yo viví aquí, porque en todas se alquilaba, ¿verdad? Y cuando se cambia de barrio, todavía más el golpe. O sea, ¿qué quiero decir con eso? La posibilidad del arraigo, la posibilidad de establecer relaciones, la posibilidad de construir una vida en común, todo eso está siendo afectado por el problema de vivienda, pero además el problema de vivienda, como lo dijo Guillermo, también tiene que ver con los espacios en común, con las aceras, con los parques, con la sanidad pública. O sea, una persona que vive en condiciones infrahumanas en esos pequeños tugurios que hay por todo San José, es una persona que ve severamente limitada su desarrollo humano y sus niños y sus hijos van a estar afectados por esa circunstancia. ¿Cómo le pedimos a un niño que está acostumbrado a vivir en hacinamiento, ya no en las cárceles, sino en los barrios populares, vivir en hacinamiento en estas casas, que tenga un comportamiento diferente al que a veces manifiesta, ¿verdad? Realmente el tema de la vivienda es un tema muy serio porque afecta profundamente la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Y afecta incluso la calidad de vida de la comunidad como comunidad, o sea, de las relaciones comunitarias, ¿verdad? Los barrios eran barrios, ¿por qué? Porque habían muchos años de vida en común y todos nos conocíamos y comenzamos a compartir y a vivir. Ahora, agregado a ese problema de la vivienda, viene el problema de la migración o el problema de la migración interna o internacional, y todo eso ha afectado la vida en común en los barrios. Hay un tema, perdón, don Guillermo, se tocó el tema y no importa que nos extendamos, hay tiempo. Porque las conversaciones cuando son ricas, Radio Surquí siempre está abierto para esto, para enriquecer y para poder hablar de las cosas que muchas veces en otros lugares no se hablan. Eran ahora, pero podemos extendernos, no hay problema. La migración, cuando uno habla de la migración, lo tachan de xenófobo, ¿verdad? De xenófobo. Entonces, no, que Dios guarde, no habla de eso, pero tengamos en cuenta una cosa, mucho del problema de hacinamiento, y lo decía don Guillermo, con haitianos, y pueden ser haitianos, o pueden ser panameños, o colombianos, o argentinos, o gringos, no importa. Ese es un problema que nos afecta. Si vamos al triángulo de la solidaridad, ahí un alto porcentaje de familias son nicaragüenses, y solamente por mencionar un lugar de aquí de San José, pero si hablamos de se me va el nombre de este lugar allá en Heredia, detrás del Paseo de las Flores,
guararí, un alto porcentaje son nicaragüenses. Entonces, la migración de personas de otros países hacia Costa Rica nos afecta. La migración de costarricenses, guanacastecos, puntarenenses, limonenses, turrialbeños, y no importa de dónde vengan, hacia San José y hacia al área metropolitana, afecta la vivienda también. Claro, sí, la demanda, digamos, de vivienda es un tema prioritario. Justamente por eso queríamos ver los puntos de vista. Y Guillermo también lo señaló muy bien. Es decir, a través de la vivienda hay indicadores de desigualdad que se van filtrando, ¿verdad? Es decir, evidentemente, si la vivienda en que yo vivo no tiene las condiciones para poder estudiar, me va a limitar los ratos que puedo dedicar al estudio, ¿verdad? Entonces, el lugar, porque a veces no son ni viviendas, ¿verdad? Los lugares a veces donde vive la población urbana, que es básicamente, digamos, la que en esta etapa, o sea, aunque ustedes ya lo hemos dicho, van a ser diputados nacionales, la primera mirada es al entorno electoral que los va a llevar ahí, y ese entorno electoral es un entorno electoral urbano, ¿verdad?, de ciudadanos que viven en urbes, en la provincia de San José, muy altamente afectada por los fenómenos de la vivienda. Pero bueno, como tenemos otras oportunidades de seguir adelante en nuevos programas, y ahora Guillermo va a cerrar, sí quería invitarlos porque en los próximos temas vamos a reflexionar sobre infraestructura urbana, vamos a reflexionar sobre calidad del aire, sobre problemas ambientales y algo que le gustará mucho a Guillermo, sobre la calidad de los ríos urbanos, porque Guillermo, la gran especialidad de él, su hobby y pasión como cuentacuentos, como narrador, como escritor, ha sido justamente una reflexión sobre la cuenca del Virilla. Entonces quiero decir que estamos en manos de dos personas de una alta cultura, que no los tiene cualquier papeleta de cualquier diputado de cualquier partido de esos que improvisadamente puso a un candidato y que hoy día quieren a fuerza sacar un número significativo. Nosotros en el sur tenemos gente que se ha preparado toda la vida para llegar con propuestas razonadas, inteligentes y buenas para todo Costa Rica. Guillermo. Nada más es un comentario, como parte de mi familia vive en Guanacaste. Yo le aseguro a usted que mucha gente de las zonas rurales desearían no venirse a vivir a San José, desearían quedarse en sus zonas. Lo que pasa es que el desarrollo desigual de los territorios hace que la gente tenga que buscar migración por buscar trabajo, por buscar alimentación. Igual yo estoy seguro que muchos nacionales de diferentes países no quisieran dejar sus países, o sea, quisieran quedarse en sus países. Pero es la necesidad, la angustia personal, la seguridad personal que a veces lleva a la gente a moverse hacia otro lugar. Sí, tiene un impacto económico, pero más que un impacto económico, nosotros necesitamos ver el impacto humano, el desarrollo y el encuentro entre las personas. En realidad yo creo que mucho extranjero ha venido a Costa Rica a aportar cosas bellísimas, a desarrollar este país. O sea, y sí, yo siento que hay gente muy trabajadora, muy honesta, que encuentra en el país una casa y al final América Latina es una casa en común y tenemos muchos problemas parecidos y semejantes y deberíamos de ayudarnos entre centroamericanos y personas de América Latina a construir un futuro en común, o sea, tener una visión común. O sea, los problemas de Centroamérica no son tan diferentes y los centroamericanos no somos tan diferentes entre sí, a pesar de que haya gente que quiere que seamos diferentes, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido es una reflexión de que yo no soy de la línea de criticar la migración, sí sé que tiene un costo económico, sí sé que hay que reflexionar sobre eso, como hay respuestas, pero también son hermanos y hermanas que vienen dentro de Costa Rica o fuera de Costa Rica buscando una oportunidad y tenemos que ver cómo la hacemos. También en el tema de migración yo creo que es importante resaltar que ya perdón, algunos países como Nicaragua ya cubren partes importantes de la economía nacional que no se puede omitir, como es el caso del café.
¿verdad? Entonces yo en el caso de la migración tal vez reflexionaría, no creo que a ninguna persona de ningún país le guste vivir hacinada, le guste dormir en un colchón en el suelo sin condiciones de espacio dignos para dormir y acostarse en la noche. Costa Rica tiene que velar más también por los derechos de las personas migrantes que no tienen permisos de trabajo, que no tienen seguro y que eso impide que puedan tener mejores condiciones de vivienda. O sea, esta ayuda tiene que ser recíproca porque creo que como país es importante reconocer que ya hay áreas de la economía que los costarricenses no hacemos, como el tema del café, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos, o la caña, y cómo hacemos para que esas áreas de la economía que los nicaragüenses están ayudando a dinamizar en Costa Rica también sean recíprocas para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida y puedan vivir en mejores condiciones? Lo que pasa es que la economía, el mercado como lo entiende algunos partidos políticos, es solamente para echar en el saco individual. Y yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo de solidaridad sabe que tiene que aportar algo a este mundo más allá de su bienestar personal. Entonces creo que, como lo decía don Guillermo, es ver la economía desde un punto de vista más solidario y menos individualista cuando construimos desde la política pública local de una municipalidad hasta la política pública de todo un país entero. Guillermo. Bueno, agradecerle a Eric estar acá con nosotros en Editorial Librería Alma Mater, agradecerle a los candidatos a diputado del Frente Amplio, Valeria y Guillermo, esta primera comparecencia. Tendremos una nueva, ahora sí, ya en San Luis de San Isidro. San Luis es de Santo Domingo, San Josecito de San Isidro. Bueno, que hay puros santos, ¿verdad? Sí, hay todo. La zona de los santos allá, yo no sé por qué, pero no, la zona de los santos es Heredia, San Francisco, San Isidro, Concepción. No. Y Tequila. ahí vamos a estar desde los estudios ya oficiales de Radio Surquí. Vamos a coordinar las agendas yo sé que ustedes han estado muy ocupadillos y van a estar más ocupadillos, pero vamos a grabar la tercera y cuarta parte de este grupo de entrevistas. Ustedes son unos candidatos a diputados realmente chineados, ¿verdad? Pocas veces los partidos políticos promueven sus diputados. En general interesa más el candidato presidencial. A mí me interesa como ciudadano más los diputados, porque finalmente ellos son los que tienen la posibilidad de llegar, digamos, a la Asamblea Legislativa, y como se llama el primer poder de la República, aunque no es tanto, hay que hacer reformas, pero ya eso cuando estén ustedes ahí, agradecerles porque hemos tenido una conversación fluida, inteligente. Muchas gracias a Eric y gracias a ustedes, y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias. A nombre de Radio Surquí, la radio con aroma costarricense, nos despedimos y los invitamos para que sigan escuchando nuestra señal, y los voy a dejar con un tema muy bonito, un tema muy social de un cantautor mexicano que se llama Sergio Ochoa, y este tema se llama La Bestia, y habla precisamente de ese tren que va creo que desde la frontera de Nicaragua con Honduras hasta los Estados Unidos, y habla precisamente de eso. Muchas gracias, buenas tardes. Creo que